La violencia que se ejerce contra las mujeres en el ámbito político ha aumentado en los últimos 10 años. Esto con el fin de limitar su acceso y permanencia en los puestos. Pero para hablarnos más sobre este tema, hoy contamos con la presencia del profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, politólogo y maestro en Derecho por la UNAM, Renato Hernández. Bienvenido, maestro. Encantado, Nayeli. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Pues bueno, para comenzar esta conversación me gustaría partir de algo muy general. ¿Qué es la violencia política? Fíjate que el concepto de violencia política, Nayeli, ha tenido toda una evolución en nuestro país y a nivel internacional. El primer precedente que existió sobre la violencia política provino de Bolivia, a partir de una organización que se llama ACOBOL, que actuó en espacios legislativos ante un caso de violencia en contra de las mujeres en el espacio parlamentario. A partir de las primeras definiciones que hizo ACOBOL sobre la violencia política, pues hay todo un proceso de conceptualización y de caracterización de la misma en nuestro país. Y en México, en el año 2017 aproximadamente, la senadora Lucero Saldaña hace una propuesta, presenta una iniciativa para regular la violencia política. Esta iniciativa no es aceptada en sus términos y posterior a esta iniciativa se presentan alrededor de 40 iniciativas más en ambas cámaras para tratar de caracterizar, definir y regular el fenómeno de la violencia política en contra de las mujeres. Y no es sino hasta abril de 2020 que tuvimos una legislación, se conoce como reforma en materia de violencia política. Creo que lo central y lo que tenemos que distinguir es, uno, que la violencia política es aquello que te impide el ejercicio de derechos político-electorales. Dos, que ocurre dentro de un contexto político electoral, ya sea en una precampaña, en una campaña o durante el ejercicio del cargo. Y tres, que tenga por resultado anular o menoscabar el ejercicio de estos derechos. Ahora, hay otra característica importante con la violencia política en razón de género y es comprender que se presupone que la violencia política provoca, según una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, un efecto desproporcionado hacia las mujeres en términos de la falta de acceso o de la violencia que reciben por parte de un agresor. Lo importante es que el acceso ante la ley para las mujeres ya está completamente establecido y que este acceso, aún en los sistemas de usos y costumbres, es un derecho exigible hacia las autoridades y están obligadas a investigar y a revisar las circunstancias. Y ahora que mencionan las autoridades, me parece importante conocer cuáles son las instituciones ante las cuales yo podría ir a denunciar. Claro. Mira, hay todo un ecosistema de autoridades ante el cual puedes presentar una queja en materia de violencia política. Por supuesto, las autoridades electorales, tendríamos que mencionar al INE, a las OPLES, a los organismos públicos locales electorales, al Tribunal Electoral, también es una instancia pertinente y adecuada para presentar este tipo de quejas, pero también puedes presentarla ante el Ministerio Público de la Federación, ¿no? El Ministerio Público tiene obligación de recibir tu queja y también en las instancias partidistas de justicia intrapartidista, ¿no? El partido al cual pertenezca, cualquiera que sea tu preferencia política, tiene instancias intrapartidistas y estas instancias te permiten presentar quejas en materia de violencia política. Bueno, y aquí me surge mucho una duda que sí me gustaría que contestara de manera honesta. En este caso, ¿qué institución demuestra mayor eficacia? Es decir, ¿las instancias intrapartidistas o externas? Es una pregunta difícil. Mira, los mayores cuestionamientos que ha habido públicos han sido hacia las instancias intrapartidistas, porque se maneja en la evaluación que se ha hecho sobre la violencia política, que la mayor parte de la violencia política ocurre dentro de los partidos políticos. Pero esto no es exclusivo, o sea, puede ocurrir dentro del partido político y puede ocurrir ya dentro de la institución pública en el ejercicio del cargo público. Ahora, en términos de eficacia, me parece que las instituciones que han desarrollado mayor solidez hasta el momento en términos de avance en procedimientos internos, pues son el Instituto Nacional Electoral, tiene un área especializada en la atención de violencia política, y la FEDE, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, ¿no?, que es una instancia de la Procuraduría General de la República. Me parece que estas dos instancias son las que tienen mayor solidez. Ahora,
en materia de juzgar con perspectiva de género y de evaluar los casos de violencia política, pues es el Tribunal Electoral quien tiene la atribución y además quien tiene la mejor capacidad al respecto, ¿no? Y como última pregunta, me gustaría hacer una comparación entre los procedimientos que lleva a cabo el PRD y los procedimientos que llevan las instituciones electorales para seguir estos casos de violencia política. Entonces, ¿cuáles son esos procedimientos? Bueno, en el caso de las instituciones electorales federales, el procedimiento me parece que por los procesos que han desarrollado es bastante más rápido. Llega la queja, inmediatamente se valora, hacen un análisis de riesgo y a partir del análisis de riesgo determinan si requieres medidas cautelares para protegerte, ¿no? Si estás recibiendo violencia, si está en riesgo tu integridad, etcétera, etcétera. Si no estás en estas condiciones, entonces emiten algunas medidas que te permitan desarrollar la defensa de tus derechos, aportar pruebas, etcétera, etcétera, y emiten una resolución administrativa. En el caso de la justicia intrapartidista del PRD, el procedimiento es más o menos similar, pero las instancias cambian. Por ejemplo, tú presentas tu queja como militante, dirigente o aspirante, o en representación con tus familiares a la Comisión de Vigilancia, ¿no? También lo puedes presentar ante te puede acompañar jurídicamente la Secretaría de Igualdad de Género, la Secretaría de Derechos Humanos o la Organización Nacional de Mujeres. Y una vez que se emite la solución del procedimiento intrapartidista, del procedimiento administrativo, pasa a la Comisión Nacional Jurisdiccional. Y esta comisión tiene una atribución muy interesante porque tiene la función de imponerle la sanción a cualquier otra instancia partidista que exista. Por lo tanto, si el caso resulta procedente, si se prueba, pues entonces esta comisión puede imponer las sanciones que mencioné previamente y resarcir en la medida de lo posible. Sé que un caso de violencia política, además de las afectaciones político-electorales que tenga, presenta también afectaciones muy lacerantes, muy fuertes en lo personal. Estas me parece que difícilmente son restituibles, pero todas las demás sanciones, etcétera, pues pueden ser impuestas. ¿Y qué tan extensos llegan a ser estos procedimientos? Bueno, pues esta es otra característica interesante de la reforma en violencia política. Fíjate que anteriormente lo que ocurría es que de aquí a que se daba toda la litigiosidad, los procedimientos, etcétera, de pronto el resarcimiento ya era de imposible reparación. Ya no había forma, ya había pasado la campaña, ya no había forma de proteger tus derechos político-electorales. La reforma, una de las cosas que garantiza es que los procedimientos sean expeditos, ¿no? Inclusive, fíjate que en el caso de la justicia intrapartidista podrían llegar a suspender el procedimiento que te está vulnerando tus derechos, ¿no? Para dar oportunidad a que se resuelva el procedimiento. Y en el caso de las autoridades electorales federales, al dictar las medidas cautelares, la naturaleza que sea de la medida cautelar, tiene el objeto de proteger tus derechos políticos, o sea, impedir que te quedes sin poder participar en la candidatura, o impedir que te vulneren tus derechos, o impedir que te lastimen, etcétera, etcétera. Y a manera de conclusión, y para recalcar esta definición, ¿qué es la violencia política? Creo que es pertinente hacer una aclaración, Ayeli. No todo es violencia política, ¿no? De pronto, en el calor de la lucha partidista se piensa que es que me están ejerciendo violencia política. La violencia política tiene características muy concretas y muy específicas que están previstas en la ley, como te mencioné, y que tienen que ver con que te impidan ejercer el cargo público para el cual fuiste electa, que tiene que ver que te impidan acceder a la candidatura, o que te nieguen los recursos, o que te nieguen todo lo que te sirve para poder ejercer tus derechos político-electorales. Es importante recalcar que el resultado tiene que ser diferencial, porque estamos hablando de violencia política en contra de las mujeres. Entonces el resultado para las mujeres es desproporcionado, es diferencial, y en este caso configura violencia política. Bueno, pues muchas gracias, maestro. Sin duda es importante conocer más sobre este tema para hacer valer nuestros derechos, ¿no? Es correcto. Estoy a tus órdenes para cualquier aclaración. Pues nuevamente gracias por la conversación.